En este video voy a explicar un par de clases. La clase Hello World V3, que es una clase de el famoso programa Hello World, un saludo, pero utilizando métodos. Vamos a pedirle al usuario que introduzca valores y vamos a personalizar el saludo que vamos a enviar. Entonces, vemos que en esta clase tenemos las primeras tres líneas son para importar algunas librerías para poder utilizar el buffer reader y con el buffer reader poder leer lo que el usuario teclea. Esta clase, si ven, no tiene método main, entonces si la ejecutáramos no haría nada porque no tiene ningún punto de inicio. Acuérdense que el método main es donde Java siempre va a iniciar. Como no tengo main, aquí no iniciaría nada. En esta clase tengo tres métodos. El método pregunta nombre es público. Bueno, los tres métodos, si se fijan, son públicos, entonces los tres métodos pueden ser accedidos desde otra clase. Si fueran privados, únicamente podrían ser accedidos desde esta clase, pero como son públicos, pueden ser accedidos desde otra clase. Entonces los vamos a acceder desde la clase implementación. Bueno, el primer método, pregunta nombre, es estático. Esto quiere decir que puedo llamarlo desde otra clase sin necesidad de crear una instancia de mi clase Hello World V3. Es de tipo string en lugar de ser void, lo cual significa que este método me tiene que regresar un valor de tipo string al finalizar el método. ¿Okay? Si no regreso nada, Java me marca un error diciéndome, oye, esta clase de tipo string tienes que regresar un valor string. ¿Okay? Tengo el throws y exception para ayudarme a manejar los errores. Tengo otros dos métodos, estos dos métodos que son de tipo void, lo cual quiere decir que estos métodos no me regresan ningún valor. O sea, ejecutan algo, hacen una instrucción, pero no regresan ningún valor. Estos métodos no son estáticos, por lo cual si los quiero utilizar en otra clase, voy a poder porque son públicos, pero tengo que crear una instancia de la clase Hello World V3 para poder usarlos. Además, estos dos métodos reciben un parámetro string que se llama nombre. Aquí yo le voy a pasar un valor para que este método use ese valor. Entonces aquí lo que vemos que hacemos es que ese método recibe un valor y lo concatena con una cadena de texto e imprime esa cadena de texto. Ok, voy a aprovechar este video también para explicar una herramienta. Si vemos por aquí, generalmente ejecutamos nuestras clases con el botón play. Bueno, ahorita lo vamos a ejecutar, pero con este otro botón que está aquí, que es como un bichito, una arañita. Esta herramienta es un debugger. Un debugger me va a servir, o lo que hace es ejecutar mi clase paso por paso para ir viendo cómo lo ejecuta Java paso por paso en lugar de ejecutarlo todo de corrido y que no veo qué está sucediendo más que lo que me están preguntando. En cambio aquí vamos a ir saltando línea por línea y les voy a poder ir explicando cómo se va ejecutando. Para eso, en mi clase de implementación pongo una pausa. Aquí es donde se va a detener, se va a empezar a ejecutar el código. Como vemos en esta clase de implementación, tengo main, entonces al ejecutarla se va a ejecutar el main y se detiene aquí en esta línea. En esta línea tengo una pausa, aquí se va a detener. Entonces vamos a ejecutarlo. Lo que va a hacer me va a pedir cambiar de perspectiva a la perspectiva de debugger. ¿Ok? En esta perspectiva lo importante son esta pantalla, que es donde voy a estar viendo el código y voy viendo cómo vamos avanzando. Esta otra sección de la pantalla, que es donde están mis variables y voy a ir viendo cómo se almacenan valores en las variables conforme voy avanzando renglón por renglón. Tengo otro pedazo de la pantalla que es mi consola, que son cada vez que mande imprimir algo a pantalla, aquí es donde se va a imprimir. Y tengo estos dos botones que son súper importantes. Okay. Este botón me permite avanzar paso por paso
pero me permite entrar al detalle que hay que hay en cada uno de los pasos. Es decir, ejecuta la línea, pero entra a este método para ejecutar línea por línea de este método. En cambio, este otro botón lo que hace es ejecutar la línea, pero sin que yo entre al detalle. Simplemente ejecuta la línea, veo lo que hace esa línea, pero no veo hacia adentro de esa línea. Okay. Ahorita quiero ejecutar el método, aquí en esta línea vemos que tengo, que voy a ejecutar el método hello, pregunta nombre de la clase Hello World. Si se fijan, no ocupé inicializarlo, inicializar una instancia de la clase Hello World V3 porque pregunta nombre era estático, entonces lo puedo ejecutar sin crear una instancia. Entonces lo que hago, ejecuto esta clase. Quiero entrar a ver el detalle de lo que hace el método de pregunta nombre, entonces por lo cual le voy a dar clic al primer botón que me hace ver el detalle. Si se fijan, me brinca al método pregunta nombre. Okay. En este método lo que hago es declaro dos variables de tipo string, nombre y apellido. Luego inicializo una instancia de la clase BufferReader. La variable de esta instancia se va a llamar lector teclado. Esta línea lo que me hace es preparar un BufferReader para poder leer lo que el usuario teclee. Okay. Voy a avanzar al siguiente renglón, pero ahora sin ver el detalle de lo que hace esa línea, nada más ejecuto la línea. La siguiente línea lo que hace es que le damos instrucciones al usuario de lo que queremos que teclee. Entonces le decimos que introduzca su nombre. Si se fijan, apareció ahora acá abajo en consola, introduce tu nombre. Okay. Ejecuto la siguiente línea. Ahora lo que vamos a hacer es pedirle, bueno, ya le pedimos al usuario, lo que vamos a hacer es leer lo que el usuario teclee. Lo ejecuto sin ver el detalle. Y ahora introduzco el nombre. Okay. Se ejecuta la línea y ahora lo que escribí acá, al ejecutar la línea se leyó y se almacenó. Si se fijan, se almacenó en la variable nombre. Aquí lo leí y lo almaceno en la variable nombre. Acá está. Ahora voy a desplegar otra instrucción al usuario. Ahora le voy a pedir que me introduzca el apellido. Lo voy a ejecutar sin entrar a detalle. Y me aparece en consola, introduce el apellido. Ahora la siguiente línea lo que va a hacer es leer lo que el usuario haya tecleado. Tecleé el apellido Ayala, ejecuto la línea para leer lo que está en lo que escribió el usuario. Y si se fijan, va a pasar a la variable apellido. Ok. Lo que se tecleó pasa a la variable apellido. Ahora por último lo que vamos a hacer es regresar. Vamos a concatenar el nombre con un espacio, con un apellido y voy a regresar a ese valor. El método pregunta nombre, me pregunta esos datos, los concatena y regresa a ese valor de tipo string. Ok, vamos a avanzar un paso. Y esto me regresa a la clase implementación. Entonces ya se ejecutó el método Hello World. Y ahora lo que voy a hacer es el string que me está regresando se va a almacenar en la variable string nombre completo. Okay. Si se fijan, había yo introducido mi nombre y mi apellido, lo concatené y se almacenó en la variable nombre completo. Ahora en la siguiente línea, si vemos, voy a usar los métodos saluda y despide. Si se acuerdan, estos métodos no eran estáticos, por lo cual para poderlos usar tengo que crear una instancia de la clase Hello World, que en este caso la instancia se va a llamar mensaje. Okay, en esta línea creamos la instancia y voy a mandar llamar a estos métodos. Estos métodos tienen la peculiaridad de que, acuérdense que saluda recibía un parámetro. Okay, aquí yo le voy a pasar como parámetro el texto que contiene mi variable nombre completo, se lo paso como parámetro saluda y lo voy a ejecutar
para ver el detalle. Entonces le voy a dar clic a este botón para ver el detalle de lo que hace. Bueno, primero creamos la instancia. Luego, para ver el detalle de lo que hace el método saluda, le doy clic a este botón para entrar al detalle y me manda a la clase Hello World Web 3 y ejecuto el método saluda. Si se fijan, pasé el parámetro y ese parámetro se almacenó en la variable nombre del método saluda. Aquí tengo el nombre completo que tenía en la otra variable en la implementación. Y aquí lo que está haciendo es concatenar el texto hola con el parámetro que me pasaron, que es Eusebio Ayala. Entonces con esto estoy personalizando mi saludo. Lo imprimo, si se fijan cómo se va a imprimir en pantalla. Y se imprimió el texto Eusebio Ayala. Hola Eusebio Ayala. Ok, seguimos ejecutando, me regresa a implementación. Nuevamente mando a llamar un método de la clase Hello World, que la instancia es mensaje. Mando a llamar el método despide y le paso el parámetro de nombre completo, que nuevamente sigue siendo Eusebio Ayala. Okay, vemos cuál es el detalle, que es lo que hace la clase despide. Y vemos que recibe el parámetro. Ese parámetro lo va a concatenar con la cadena adiós. Okay, formando adiós Eusebio Ayala. Lo ejecutamos para ver qué es lo que hace. Manda imprimir en pantalla adiós Eusebio Ayala. Continuamos y va a regresar a la clase implementación. Ya no tengo nada más que hacer, entonces continúo y vemos cómo mi programa ya termina. Ok, espero que al mostrarles paso a paso cómo funcionó el programa Hello World usando métodos, les sea más fácil entender cómo funciona. Les recuerdo que de tarea lo que ustedes tienen que hacer es su versión de una calculadora de masa corporal. La instrucción es hacerlo utilizando esto que les acabo de explicar, los métodos, la llamada métodos de otra clase. Pero si se complican mucho, háganlo con la versión como lo habíamos hecho usando únicamente el método main, en una sola clase con el método main. Pero hagan el esfuerzo de utilizar métodos porque la idea es que lo practiquen. Muy bien, ahorita voy a subir este video y abro el espacio en Blackboard para que lo puedan entregar. Tienen hasta el domingo a medianoche. Acuérdense que es súper importante que lo hagan solos, no pidan ayuda a sus compañeros para poder saber si realmente están entendiendo el tema. Si llegan a tener alguna duda, búsquenme el lunes para clarificárselas. Saludos, bonito fin de semana.